Hola, buen día. Yo les hablaré sobre la anatomía de los pulmones. Como acciones principales tenemos la ventilación, la respiración externa, el intercambio y transporte de oxígeno, la hematosis, respiración celular, el olor y la fonación. Antes de pasar a hablar sobre la estructura de los pulmones, comenzaremos hablando sobre la embriología. Esta se da a partir de la cuarta semana de gestación, donde comienza la formación de las yemas de los pulmones. Al inicio de la quinta semana, las yemas se ensanchan para generar los bronquios primarios. En el derecho hay 3 secundarios y en el izquierdo hay 2 secundarios. Y a medida de que van aumentando las divisiones de sus bronquios, la estructura pulmonar seguirá creciendo en caudal y lateral. En el periodo glandular abarca hasta la semana 17. Durante esta fase se completa la formación de los bronquios y los vasos sanguíneos se ramifican siguiendo las vías aéreas. En el periodo canalicular de la semana 16 a la 18, los bronquios terminales se dividen para formar los bronquios respiratorios y los ductos alveolares. En el periodo sacular, que es de la semana 28 a la 36, se desarrolla la porción respiratoria del pulmón. Y en el periodo alveolar, desde la semana 36 de gestación hasta los 2 años de edad, en este periodo se realiza la función pulmonar de intercambio de gases. El oxígeno del aire se capta hacia la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre hacia el alveolo para expulsarlo al organismo. En esta parte hay un factor importante llamado el surfactante pulmonar, que es una mezcla de lípidos y proteínas almacenados en los cuerpos laminares y secretos de los alvéolos. El factor surfactante comienza a producirse en el feto entre las semana 24 y 28 de gestación. La mayoría de los bebés produce lo suficiente para respirar con normalidad para la semana 32. Su función principal es disminuir la tensión superficial de los alvéolos. Es una afección que afecta a los bebés prematuros y que les hace necesitar oxígeno adicional para ayudarlos a respirar. La hematosis es el proceso del intercambio de gases entre el ambiente exterior y la sangre, cuya finalidad es la fijación del oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante la respiración. En este proceso, el oxígeno tiene que entrar y el dióxido de carbono tiene que salir. El oxígeno pasa del pulmón a la sangre. Después llega a la célula mitocondria para que se produzca energía y esta la genera en una construcción muscular. En las siguientes imágenes está muy bien explicado lo que sucede después. El oxígeno de los pulmones se combina con una molécula de hemoglobina y esta es liberada a las células del tejido. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los órganos del cuerpo y los tejidos y transporta el dióxido de carbono de los órganos y los tejidos de nuevo a los pulmones. El bulbo raquídeo es la parte del cerebro que regula la respiración, controlando los músculos que la llevan a cabo. Se encuentra en la base del cráneo y este recibe información sobre los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Ajusta la frecuencia y la profundidad de la respiración. Establece un patrón de respiración ideal para las neuronas promotoras bulboespinales. Estas neuronas estimulan los músculos respiratorios. Porción conductora y porción respiratoria, que también pueden ser conocidas como vía aérea superior o vía aérea inferior. En la vía aérea superior forman parte los órganos del aparato respiratorio que están localizados en la parte superior del cuerpo. Y la principal función de este es la de conducir el aire, llevarlo de entrada a los pulmones y sacarlo de ellos. Las estructuras que lo conforman es la nariz, la faringe y la laringe. En la nariz está situada la cavidad nasal, que contiene la función de atrapar las partículas de polvo que se encuentran en el aire de manera de que éstas no lleguen a los pulmones. Contienen también las células cilias, que su movimiento ayuda a remover las partículas a fin de que no se acumulen en la mucosa nasal. La faringe conecta a la nariz con la boca
y la función que realiza es el transporte de comida al estómago y el aire a los pulmones. La laringe es la estructura localizada por encima de la tráquea, compuesta principalmente por cartílago y músculo. Su función principal es pasar el aire que proviene de la nariz y la tráquea hacia el tracto respiratorio inferior. En la vía respiratoria inferior tiene lugar la parte de respiración interna o el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Las estructuras que lo conforman es la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos y pulmones. La tráquea tiene forma de tubo cilíndrico. Se ubica después de la laringe y conduce el aire que llega de esta hasta la laringe. Su función es eliminar cualquier sustancia extraña, alguna partícula que pudiera haber en el aire, evitando que alcance a los pulmones. Esto lo consigue gracias a la presencia de células ciliadas. En su parte más distal tiene forma de Y invertida y cada rama se llama bronquio. Los dos bronquios, a su vez, se ramifican en múltiples ramas más pequeñas. Presentan pequeños sacos aéreos en sus extremos llamados alvéolos, conformados por capilares sanguíneos que proporcionan un área de superficie para que ocurra eficientemente el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Los alvéolos se encuentran al interior de los pulmones. Los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica, donde ocurre parte de la respiración interna. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alvéolos. Algunas generalidades de los pulmones es que son órganos pares, se alojan en las cavidades pleurales y están unidos al corazón y a la tráquea. Entre ambos pulmones cuentan con diferencias, comenzando por el pulmón derecho, que pesa más, es menos largo, es más ancho y presenta 3 lóbulos. Por el contrario, el pulmón izquierdo pesa menos, es más largo, es menos ancho y presenta 2 lóbulos. Los pulmones están integrados por el sistema nervioso. El cerebro controla la respiración. Esto acontece a una secuencia de pasos. Al inhalar, el diafragma se mueve hacia abajo y las costillas se mueven hacia afuera, ayudando a expandir así la caja torácica, permitiendo que el aire ingrese a los pulmones y se expanda. El aire se introduce a través de la nariz por el proceso de la inhalación. En la nariz se calienta y se limpia de las partículas y microorganismos presentes. Luego pasa a la faringe y laringe, que lo conducen a la tráquea. Finalmente lo llevan a los pulmones izquierdo y derecho. Una vez llegando a los pulmones, cada bronquio conduce mínimas cantidades de aire por las ramificaciones de los bronquiolos, que finalmente lo hacen llegar hasta los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. En la exhalación, los músculos se relajan, provocando que el espacio del pecho disminuya y promoviendo la expulsión del aire lleno de dióxido de carbono cuando los pulmones se encogen. En esta diapositiva tenemos la división de los lóbulos de los pulmones. Aquí se presenta el pulmón derecho. La letra A es la vista frontal y la letra B es la vista posterior. Podemos ver que se divide en 3 lóbulos. El lóbulo superior, constituido del apical, del posterior y el anterior. El lóbulo medio, que lo conforma el lateral y medial, y el lóbulo inferior, en donde tenemos el apical superior, el basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y el pulmón izquierdo, en donde la letra C es la vista frontal y la letra D es la vista posterior. En el lóbulo superior tenemos el apical, posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. En el lóbulo inferior tenemos el apical superior, el basal medial cardíaco, basal anterior, basal lateral y basal posterior. En la división de los bronquios, principalmente tenemos las bifurcaciones y después de estas tenemos los bronquios del lóbulo medio, bronquios del lóbulo y bronquios del lóbulo inferior.